Si tú entras a YouTube y ves un título, Nacidos para Servir, casi la mayoría va a pasar de largo, porque todos los mensajes que te inciten o que te llamen a la responsabilidad, absolutamente la gente inmadura los va a quitar. Pero todo aquello que haga algo por ti o que sea muy atractivo, ¡pum!, ahí. Tienen su lugar ambas cosas, no lo digo con amargura, lo digo como una referencia. Pero una iglesia, un creyente, diría mejor un discípulo, porque los demonios también creen, dice la Biblia. Un discípulo de Jesús debe de llegar al punto de entender el poder que tiene el servicio y que nació para servir a favor de los intereses de Dios. De otra manera su vida va a ser demasiado aburrida, convencional, y no va a diferir mucho de alguien que vive fuera del reino de Dios y en el mundo. Tenemos que entender, y hablábamos hace 8 días, referíamos que el apóstol Pablo en el libro de Corintios nos enseña y nos recuerda que cada uno de nosotros, al haber entregado nuestras vidas a Cristo y al haber sido aceptados por el Señor en su reino, en su familia, en su casa, por el poder de la cruz, absolutamente quedamos bautizados en el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros recibimos tenemos los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ya no voy a referir porque lo hablé hace 15 días. Pero cada uno de nosotros tenemos una función y tenemos un trabajo y hay una asignación a cumplir cada una y cada uno de nosotros. Le referí también Números capítulo 20, donde recordamos como referencia, como resumen, de Esaú y Jacob salieron 2 naciones. Esaú y Jacob eran mellizos, eran hermanos. Y de la nación de Jacob viene la nación hasta el día de hoy de Israel. Pero de Esaú viene la nación de los edomitas o amalecitas, que son lo mismo. Y recordarán que Israel estuvo cautivo 430 años en Egipto, y cuando el Señor los liberta por mano de Moisés, van camino a poseer la tierra prometida, a introducirse en esa promesa que el Señor les había dado. Pero para llegar a ese lugar geográficamente, la ruta corta, la ruta segura, era pasar por la tierra de sus hermanos, de los edomitas o amalecitas. Y recordarán que les salieron al encuentro y él les dice: déjanos pasar por allá. Le pide ayuda, como decimos en México, le pide un paro. Moisés dice: vengo con millones de personas, tú sabes, estuvimos cautivos, vamos a la tierra prometida, déjanos pasar por tu tierra, y aún si tenemos que pagarte, te pagamos. Y siendo sus hermanos, habiendo estado resentidos por cientos, por siglos, dicen: pues no pasas por aquí, y si vienes por aquí voy a salir contra ti y te voy a partir la mandarina en gajos. Entonces se tienen que desviar por la ruta larga. Los edomitas, los descendientes de Esaú, no fueron facilitadores a sus hermanos para llegar rápido a las promesas. Y entonces más adelante nosotros nos vamos a dar cuenta que se desanima el pueblo de Israel, y en medio de ese desánimo murmuran contra el Señor, y la sentencia es que toda una generación, exceptuando a Josué y Caleb, toda una generación no entra en la promesa. Y hablamos que no son responsables los edomitas de las tonterías del pueblo de Israel. Sin embargo, hubiera cambiado sustancialmente la historia si sus hermanos hubieran servido, sus hermanos de Edom hubieran servido como equipo para lograr las promesas que estaban por delante. Entonces hicimos una conclusión,
que es muy grave a los ojos de Dios no ser un colaborador y no ser parte de un equipo. Tanto así que en 1 de Samuel capítulo 15, 2 dice: esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido, se lo está diciendo a Saúl el rey, he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Les dio más de 600 años para que se arrepintieran de la enemistad y la falta, obviamente, que se deriva ahí de colaboración. No se arrepintieron y Dios decidió destruir la nación de Edom por andar de resentidos y no ser hermanos, buenos amigos y buenos colaboradores. Entonces es algo muy grave. Hay mucha gente, decíamos hace 15 días, que no entiende por qué Dios dio esa instrucción de matar por completo a los amalecitas, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos, burros, y a todos dicen: ¿qué Dios tan malo? No, ¿qué Dios tan paciente? Les dio más de 6 siglos para que modificaran su corazón y perdonaran y fueran socios con los intereses de Dios con sus hermanos israelitas. Entonces es importante ser colaboradores. Es importante entender que nuestros dones pueden hacer que muchos reciban promesas. Y tenemos que repasar en nuestro corazón lo que Josué, el desafío que Josué hizo a todo el pueblo. Cuando van a entrar a la tierra, entraron a la tierra prometida, les da un discurso y les dice: escojan todos ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa hemos decidido que vamos a servir al Señor. Les dice: escojan a quién servirán. Escojan ustedes y sus hijos y sus generaciones si van a ir en pos del Señor, si van a vivir para los intereses de Dios, si van a hacer que los sueños de Dios aquí se establezcan, que eso se le llama establecer el reino de Dios, el deseo de Dios. Si van a ser colaboradores de Dios, pues bien, yo ya decidí con mi casa que sí, pero cada quien tiene que decidir con sus familias. Esto nos recuerda y nos enseña que nosotros, al servir al Señor, le adoramos, número 1. Pero 2, al servir al Señor, cogemos una llave que abre un acceso de bendición a nuestras generaciones. Y si cerramos la puerta del servicio en la casa de Dios para que el reino de Dios avance, cerramos una puerta, no solo la puerta de nuestro corazón a la bendición y a la recompensa, sino que le cerramos la puerta de bendición a nuestras generaciones. ¿Recuerdan a Obed-Edom? Va trasladando el arca del pacto David y mete la pata, no lo hacen conforme a la palabra de Dios, y esto deriva en una ruina y en muerte terrible lo que pasa ahí. Y entre tanto, el arca del pacto la llevan a la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y durante la estancia del arca del pacto, que representa la gloria y la presencia de Dios, hospeda el arca del pacto. Y dice la Biblia que le llegaron con el chisme a David diciendo: la casa de Obed-Edom está prosperando extraordinariamente porque tiene el arca del Señor. Y ya luego trasladan el arca al lugar que al principio David lo quiso hacer. Pero el resultado en la casa de Obed-Edom no fue que fue bendecido en 3 meses nada más. Tú vas a ver que en la genealogía de los siervos de Dios y las siervas de Dios en el tabernáculo y en la casa de Dios, por muchísimas generaciones aparecen los hijos, los nietos, los bisnietos de Obed-Edom. Eso es extraordinario. Nos enseña la palabra las recompensas a nuestros hijos por servir al Señor. Yo disfruto hoy de la herencia de que mi abuelo Alejandro sirvió al Señor. Fue un hombre que lo persiguieron, fue un hombre que lo golpearon por predicar a Cristo. Fue un hombre que inició la obra misionera bautista en una zona en Michoacán. Mi abuelo Marcelino, el padre de mi papá, conoció a Cristo ya grande, a los 67 años. Perdón por si alguien tiene 67 o más.
Pero desde que conocí a Cristo a los 67 hasta los 97 que partió al cielo, 30 años sirvió al Señor con todo su corazón el viejo. Era una pasada sirviendo al Señor en oraciones, en misiones, con sus bienes, en desvelos, en disponibilidad de tiempo, de su servicio, de oficios. Es una herencia que recibimos con mis hermanos ahora. Disfrutamos esa bendición a causa de que mis padres, mi padre aunque no era un cristiano, mi mamá sirvió al Señor con todo su corazón. Su metida de pata es que se enamoró de mi papá, un hombre no cristiano, y le dijo: no te preocupes, puedes ir a la iglesia. Pero no le dijo: hasta que yo me muera. Entonces el Señor lo borró del mapa. Terminaron casados 19 años solamente, y luego mi mamá, viuda a los 46 años, como que dijo: ya no meto la pata otra vez. Y ella se propuso, éramos muy chiquitos todos, dice: me voy a dedicar a que mis hijos sirvan al Señor, entiendan lo que es servir a Dios. Y lo logró la vieja. Pero hay que tener un entendimiento del reino de Dios para esto. Hay que ser discípulos del Señor para ello. Hermanos, vienen unos desafíos más grandes sobre esta iglesia. Tiene que ensancharse esta iglesia. No podemos quedarnos como espectadores. Yo sé y estoy consciente y estamos súper agradecidos que un altísimo porcentaje de esta iglesia está sirviendo al Señor. Mi intención al dar esta palabra y concluir esta palabra de exhortación es que a quienes están sirviendo no desmayen y renueven sus fuerzas, y quienes solamente están de espectadores y no hayan lugar, entiendas que sí hay un lugar para ti. Sí hay un lugar para ti. Y si estás como que sí, como si no, como azul y buenas noches, y no entiendo mi tarea, no entiendo mi lugar, el problema no es la iglesia. El problema es que tú tienes que, con vehemencia, con sabiduría, buscar cómo sirvo al Señor. Yo comencé a servir al Señor. De niño hacía cosas, iba a la iglesia a pintar, más iba a jugar fútbol en un jardincito que había atrás. Sentía que mi ministerio era robarme las granadas de un árbol de granadas que tenía ahí. Yo esperaba la cosecha y me metía en una mochila y a la casa me las comía todas, ¿no? Cuando preguntaban los diáconos: ¿y las granadas? Pues quién sabe. Pero me llevaban mis hermanos y ellos pintaban la iglesia. Ellos eran unos jovencillos, adolescentes y jóvenes, y yo iba con ellos, les arrimaba la brocha, lavaba la brocha, pero yo me sentía contento haciendo esto y hacía actividades más o menos así. Pero cuando yo tenía 11 años y medio, recién había fallecido mi padre, yo me acuerdo que mi mamá en sus depresiones los mandaba a la iglesia a todos, quería estar sola, recién enviudó. Y recuerdo que yo veía los ensayos, porque hacían obras de teatro evangelísticas para traer invitados y dar el mensaje en la Navidad. Y mis hermanos mayores tendrían papeles en la obra de teatro que preparaban, o el drama, como le quiera llamar. Y yo no tenía parte, pero como no tenía alternativa a todos los ensayos, me aprendí todos los diálogos. Yo podría hacer los personajes que se me acomodaran ahí. Y el día de la presentación, al que iba a dar el mensaje, que le ponían una corbata y era el pastor hablándole a unos ahí, dando el mensaje de salvación, pues a ese personaje que le da chorrillo al muchacho. Sí. Y todos bien desesperados, y alguien les dijo por ahí: pues es que Alejandro se sabe todo el diálogo y todo bien. Me preguntó el director de la obra de teatro y le dijo: sí, me lo sé. Y yo tenía mucho miedo de poder hacerlo. Me animó. Y a la hora que estoy haciendo el papel y que estoy, según yo soy el pastor ahí predicando, terminando yo dije: como que a lo mejor en una de esas este es mi llamado. Yo tenía 11 años y medio. Y de ahí me comenzaron a considerar para algunas obras de teatro, pequeños diálogos, porque era muy malo para actuar, aunque Norma dice que hago muchos teatros. Era malísimo. De ahí, como las cosas que yo quería hacer no era bueno,
Decían, ¿alguien quiere ir en la escuela de verano? Yo tenía 12 años, a la tenencia Lázaro Cárdenas, un lugar por unos cerros, unos aserraderos. Tienen que venir a su curso 5 días de capacitación y se van 15 días a las misiones. Y yo a los 12 y 13 años yo dije, yo voy a darle clase de niños. Mi primer ministerio formal fue dar clases de niños. Yo fui maestro de niños mucho tiempo. Me encantaba trabajar con niños. Me encantaba hacer y los niños de ese lugar. Yo tenía, imagínense, yo tenía 13 años, 12 a 13 años, y mis alumnos eran niños de 4 y 5 años. Yo me sentía el maestro ahí, jugaba con ellos fútbol, les daba la lección, me preparaba impresionante para dar una lección. Oraba, entró un fuego en mi corazón y fui entendiendo que yo estaba sirviendo al Señor. Pero escuchen bien, cuando decían, ¿alguien quiere ir? Pues yo. Me acuerdo en nuestro instituto bíblico cuando estábamos con Norma, estábamos solteros todavía, y decía el pastor, ¿alguien quiere ir a Ciudad Neza? Y pues Neza no es lo que ahora es. Si no está tan bonito hoy, aquel tiempo, los que somos de acá, estaba no gachito, estaba gachote. Mataban gratis. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? No, ya no. No, ya no. Para los que no saben, somos de las ciudades más seguras en Latinoamérica, Ciudad Neza. Cambió todo el reino de Dios. Esperaba ese aplauso para darle gloria a Dios. Pero eso lo cambia el evangelio. Ahora la gente tonta siempre nos sigue etiquetando, pero allá sus tonterías. Pero en ese tiempo decir vamos a Neza, no manches. Y cuando nos vinimos para acá y estábamos, ya nos casamos y nos vinimos para acá, nos decían muchos, ¿qué hacen allá? Oh, Neza, allí matan gratis. O sea, ¿por qué se fueron para allá? Dígale al pastor que los mande a otro lado. Oh. ¿Por qué están allá? Y había, eso sí, 200 estudiantes de instituto bíblico, pero a la hora que el pastor decía, ¿alguien quiere ir a Neza? Nadie. Todos soñaban con las naciones. Todos querían ir a España, Italia, Rusia, y todos querían, pero nadie quería venir a Neza. ¿Sí me explico? El servicio a Dios hay que sacrificar, hay que arriesgar, hay que darlo todo. Y nos decían nuestros amigos, ¿te acuerdas, Norma? Ay, pues váyanse con mucho cuidado, Dios con ustedes. O sea, nos faltaba, la sangre de Cristo tiene poder, que el Señor los guarde, carnal, que ponga muchos ángeles. Y así nos guardó el Señor. Y no sé, ¿por qué van para allá? Le digo, pues porque tú no quieres ir. ¿Quieres ir tú? ¿Quieres mi lugar? Ve. No, está bien así, entonces cierra el pico. Como eran mis amigos, yo les decía más feo, les decía, cállate el hocico. No, y les decía unas groserías también. Ya luego entendí que no tenía que decir groserías. No, pero ahí me quedó el chip. Cuídese, que en una de esas. No es cierto. El servicio es sacrificio. El servicio es sacrificar, el servicio es arriesgar. Pregúntenle a nuestro maestro por excelencia, Jesús, que siendo Dios no se aferró a ser Dios, sino que se humilló y habitó entre nosotros, se encarnó y sirvió, y en condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay exaltación en tu vida, ni en tu hogar, ni en tus generaciones, si primero no hay sacrificio. Señor, bendice a mis generaciones. Yo declaro, yo ato al diablo y yo declaro que mis hijos serán grandes en tu reino, en el nombre de Jesús. Y no quieres venir un martes a la oración porque hay mucho tráfico. ¿Sí me explico? No, pues dígame que se me va a ahogar. No quieres sacrificar, venir, ay, no sé qué hacer en la iglesia. Ven a las 6 de la mañana un domingo y verás que alguien te va a poner a hacer algo.
¿Sí me explico? Hola. No, pues sonríame porque pues tiene cara de amargado, así como que se la estoy refrescando. Lo estoy pastoreando, no se la estoy refrescando. O sea, el servicio y sacrificio, hermanos. Eso, somos discípulos de Jesús, ¿no? ¿O de quién es discípulo usted? Yo soy discípulo de Jesús, usted lo es. Entonces seguimos las pisadas de Jesús. Él sacrificó, se despojó, se humilló, sirvió. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no será diferente en aquellos que decimos ser sus discípulos. No hay bendición ni cumplimiento de promesas a precio barato. Hay que pagar el precio de sacrificar. Mismo Jesús enseñó: yo he venido a traer espada, pleito entre la nuera y la suegra. Jesús mismo dijo: cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Quien no aborrezca padre, madre, esposo, esposa, y dice por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz es estar dispuestos al sacrificio, con tal de que Cristo sea honrado y el reino de Dios propagado y muchos más vengan al conocimiento de Cristo. Lo que tenga que hacer, lo que tenga que ceder. Un verdadero discípulo de Jesús, escuchen bien, un verdadero discípulo, una verdadera discípula de Jesús, se da cuenta que es verdadero discípulo cuando comienza a seguir a Jesús realmente. Sabes que todos tus sueños, o algunos de ellos, no me importa, tú sabes que tu vida se modifica en prioridades de una manera brutal. Se modifica tu vida, tus prioridades cambian. Sabes que tienes que asumir decisiones de sacrificio para el resto de la vida, pero solo así avanza el reino de Dios. Yo ayer conocí unos pastores de Querétaro que tienen viviendo 27 años aquí en México. Me abrazaron, compartí, me dieron gracias por una exhortación que di, una enseñanza que di. Me abrazaron, me daban gracias y yo les dije con lágrimas: gracias me dan ustedes a mí, gracias por haber dejado su país. Me contaron su historia a otros. Yo sabía con quién estaba hablando. Eran unos empresarios en Estados Unidos y vendieron toda su empresa porque en una noche orando sintieron: váyanse a México. Vendieron todas sus cosas, todo de un día a otro, y agarraron a todos sus hijos, eran chiquitos, y se vinieron a Veracruz. Y llegaron a Veracruz a una iglesia. El pastor los estafó, gringuitos con lana, les bajó la lana, confiaron en él. Luego se fueron a Cuernavaca y de Cuernavaca los envió el pastor a Querétaro, donde tienen 25 años, y ahora a su hijo y el yerno están pastoreando la iglesia ahí, y ellos están supervisando otro bonche de iglesias que fundaron. Yo les decía: gracias por una predicación, gracias por sembrar sus vidas, gracias por, siendo ricos, se hicieron pobres para servir a esta nación. Hermanos, servir requiere sacrificio. Los edomitas al último, lo que hicieron con sus hermanos israelitas, Dios los juzgó por resentidos, número uno, y dos, por egoístas, por no presentarse a trabajar en equipo y que los intereses de Dios se manifestaran y se cumplieran. En Números capítulo 10, versículo 29, dice así: un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, o Yetro, es el mismo, Reuel o Yetro, el madianita: vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo: yo se los daré a ustedes, ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. No, no iré, respondió Hobab. Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. ¿A dónde le dijo que iba a regresar? A su tierra y su familia. Dijo: no, no voy. Ya van camino a la bendición. Y Moisés sabía que su cuñado tenía un don, que los podía guiar. En la versión 60 dice: ven con nosotros y tú nos serás en lugar de ojos.
Y ojos es una parte del cuerpo. Le está diciendo: yo estoy discerniendo que tú eres ojos, ven a ayudarnos, tú haz la función de ojos, lo que tú nos digas ver, ahí vamos. Y le dice, era madianita, no era del pueblo de Dios. Y le dice: no, cuñado, yo me regreso a mi tierra y a mi parentela, yo no quiero problemas. ¿Quién fue el fundador de la nación de Israel? ¿Dónde nació en el corazón de Dios, obviamente? Pero ¿con quién empezó Dios? ¿Con quién comenzó Dios? Un hombre llamado Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Le está prometiendo una tierra nueva, le está prometiendo herencia, le está prometiendo bendiciones, pero no hay cumplimiento de la promesa sin renuncia a la tierra y a la parentela. Es lo equivalente a lo que dice Jesús, que no aborrece, que padre, madre, hijos. Aborrecer no es odiar. Aborrecer no es alejarnos de ellos. Aborrecer es que nunca la influencia de sus vidas y apellidos serán más grandes y más fuertes que el reino de Dios. Y si mi cultura familiar se interpone o mengua o erosiona mi eficacia por establecer el reino de Dios, me tengo que alejar. Porque hay algunos que... ¿Cuántos les ha pasado que ahora no conectas con tu familia? ¿Y qué es más tu familia de algunos hermanos de la iglesia? ¿Les ha pasado? Miren cuántas manos, deja tu mano arriba. ¿Odiamos a nuestras familias? No, pero tenemos que aborrecerlos. O sea que ellos ahora ya no legislan nuestro corazón. Ahora estamos en el reino de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Oramos por ellos y queremos un día verlos rendidos a los pies del Señor. ¿A que no? ¿Verdad? Queremos eso, tiempo. Pero aborrecer es: no voy a permitir que te pongas en el lugar que Jesús ocupa. No le vas a hacer competencia. Y hay veces que domina más nuestra cultura familiar que los intereses del reino de Dios. Y le está diciendo: Obab, cuñado, ayúdanos, tú tienes dones, tú sabes la ruta bien, tú guíanos. Le está diciendo que guíe a un pueblo que está saliendo de la esclavitud por 430 años y él puede hacerlo. 3 millones de personas. Le está diciendo: ábrenos la ruta. Le está dando la unción del GPS. Eso es lo que le está dando. Tú dinos, tú conoces bien a aquel. Nah, cuñado, yo me regreso a mi tierra y a mi parentela. Sí, porque es muy fácil regresarte a tu tierra y tu parentela. Ahí es donde vivimos cómodos. ¿Por qué no viniste al culto? Ay, es que tenía un poquito de gripita el niño y no quería que se agripara más. Pero sientes el llamado a Finlandia. ¿Sí me explico? Finlandia hace mucho frío, entonces no te vamos a enviar para que tu hijito no le dé gripita. O sea, nos inventamos unos rollos, sacamos unos pretextos tan, iba a decir estúpidos, pero no. Ay, ya lo dije. Y el Señor está buscando un pueblo como Abraham, que renuncia a su tierra y su parentela. A Abraham le costó trabajo, porque ¿a quién se llevó de viaje? A su sobrino y a su papá. Y su papá se llamaba Taré. De ahí viene tarado. No es cierto, no. Pero le voy a decir qué quiere decir Taré. ¿Sabe cuál es el significado de Taré? El que hace que te tardes. ¿Y sabe cuánto retrasó su llegada a Abraham a la tierra que el Señor le prometió? 25 años. Cuando murió Taré, Abraham pudo avanzar a donde Dios le dijo. ¿Qué enseñanza tenemos ahí?
cuidado que nuestra tierra y nuestra parentela sea más fuerte que el llamado del reino de Dios en nuestro corazón. Hay algunos que los han echado de sus casas. ¿Alguien aquí lo han echado de su casa por ser cristiano? Levante su mano. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al menos conté 18 manos aquí. Los echaron de su casa por el reino de Dios. Ellos pudieron haber dicho a Jesús: no, mejor, está bien, pues renuncio a Cristo, aquí me quedo. Espérame. ¿Conocen los muéganos? ¿Se acuerdan la parábola que les hablé un día de las familias muéganos? ¿Me pones, los que no conocen los muéganos? Esto es un muégano. Y hay muchos que son familia muégano. Son muy ricos los muéganos, mucho azúcar, mucha harina, pero nadie se puede comer ni disfrutar un muégano solamente decir: nomás quiero una hojuela. Y es imposible comerte una porción del muégano sin alterar los otros. Siempre están unidos, no pueden estar separados. Y las familias muégano es muy difícil que cumplan el llamado de Dios. Muy difícil. Hay muchos de ustedes que tienen un apego enfermizo a sus familias, hijos tóxicos con sus padres y padres tóxicos con sus hijos, y nunca falta que pues lo que diga el abuelito. Pues el abuelito, ¿qué? Estamos en el reino de Dios, nos amamos, nos respetamos, pero no, cada quien desarrolla su fe en Cristo Jesús. Si el abuelo, su influencia apunta a los intereses del reino de Dios, a seguirle. Pero en el momento en que el abuelo, que el tío, que la mamá, que el papá, que la suegra, que el suegro, y que todo eso, toda su influencia distorsiona, erosiona la vida sacrificial para el avance del reino, aléjate inmediatamente y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Aléjate ahí. Pero muchos de ustedes, no. Miren, un amigo mío, esto no pasó en Conquistando Fronteras. Miren, por el pescadito que juramos los cristianos, eso no pasó aquí. Un amigo mío me contó, porque un día llegué a predicar a su iglesia y tenía un hombre activo, eficaz, buen hombre. Le digo: oye, no veo a este cuate aquí, está de vacaciones o qué. Dice: no, ya se fue de la iglesia. ¿Cómo que se fue de la iglesia? Si era un colaborador impresionante aquí. Dice: lo que pasa es que su esposa era muy conflictiva, chismosa y tóxica. Y mi esposa le tuvo que decir: te quiero ayudar para que seas una mujer más eficaz. Vamos a trabajar porque eres bien lengua suelta. Y se ofendió la señora. Se lo está diciendo amorosamente su pastora, y ya ella la agarró con la pastora y dice: no, es que no me quiere la pastora. Comenzó a venderle su rollo a su: no, es que sí te quiere, amor. Lo que pasa es, pues la neta, tú sabes, yo siempre te he dicho que rasures la lengua, que le midas, que le calcules. Ay, tú también te estás uniendo. Y así el drama la señora, ¿no? El asunto es que ella no podía con su marido, pero empezó con los hijos. ¿Cómo se sienten en la iglesia? ¿Les gusta la iglesia? Y sus hijos eran unos buenos para nada. No tenían pasión por Jesús. No les importaba el reino de Dios. Estaban acomodados, tenían buen dinero. Los chamacos eran unos juniors, unos fresas. Les importaba un bledo la iglesia. Y comenzaron a decir: pues no nos sentimos tan cómodos. ¿Verdad que no? Y la mamá comenzó a contaminar a los hijos y le hicieron la vida imposible al papá, a grado tal que todo ese ambiente jezabélico de sus hijos y de su esposa. ¿Saben qué es un eunuco? ¿Sí saben qué es un eunuco? ¿Y sí saben cómo hacen eunucos? Pues así mero. Le castraron
toda posibilidad de autoridad, y un día llega y dice: es que tengo que seguir a mi esposa y a mis hijos. Y aquel le dice: oye, por favor, lucha. No, es que y ya, bueno, esa familia está seca completamente, porque no entendieron el poder del servicio y del sacrificio. Obab, uno dice: ¿y qué pasó con Obab? Tú conoces, le dice, los lugares del desierto que debemos acampar. Ven con nosotros, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, vamos a compartir contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Le tengo una buena noticia: que cuando tú sigues leyendo la Biblia y llegas al libro de los Jueces, aparece una mujer que es súper valiente, que se llama Jael o Jael. ¿Se acuerda que vino el rey Císara? Y llegó, y es cuando lo duerme, le da su lechita y lo pone a dormir, y en la noche llega con una estaca en la sien y ¡moles! Le saca los sesos y mata al rey Císara, y se quitan de la opresión el pueblo de Dios. Pues esa Yael estaba casada con un hombre, pobre hombre. Imagínate nomás de saber que se echó así de la noche, todo insomnio, ¿no? Estaba casada con un tipo que se llamaba Eber. Y Eber era nieto de ¿quién creen? De Obab, el cuñado de Moisés. Quiere decir que Obab, que dijo: no, yo me regreso a mi tierra y mi parentela, cuando Moisés le dijo: tú eres parte del cuerpo, tú eres parte del equipo, hay un lugar para ti, hay bendiciones, tú nos puedes hacer el paro, el don que tú tienes es importante y va a definir muchas cosas. Lo convenció, y aquel se convenció, se humilló, modificó, quitó a su casa, su tierra y su parentela, se plantó en el propósito de Dios e hizo que su descendencia entrara en el propósito de Dios. Servicio no es cualquier cosa, hermanos. En los próximos meses, un par de meses, estamos planificando. ¿Se acuerdan que hubo antes de la pandemia, unos como 15 días antes, la feria de voluntarios? Una feria de ministerio de servicios. Y estuvo bonita. Y tú ya a lo mejor te habías anotado, y muchos, y que llega la pandemia, y pues mucho gusto. Pero lo vamos a retomar, porque hay muchos de ustedes que sé que quieren servir al Señor, pero como que ¿para dónde le doy? Y les queremos ayudar. Pero la primera ayuda es que tú entiendas: mi servicio número 1, honra a Dios. Número 2, consigo una llave que abre las puertas para que mis hijos, mi descendencia, herede la bendición del Señor. Y parte de heredar la bendición es heredarles un espíritu correcto de servicio. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Hay cosas que tú puedes hacer. Hay un hermano aquí en la iglesia que tiene una empresa, y de repente yo lo veía. Ya no vengo jueves en la tarde, cuando había culto los jueves. Siempre lo veía que llegaba desde las 3 de la tarde hasta las 6:30 de la noche. Y cada jueves con un equipo venían a hacer talacha. El hermano, o sea, hello. O sea, él dejaba su empresa y implicaba dinero. Y él dice, y yo le digo: ¿qué onda? ¿Por qué vienes a hacer eso tú? Dice: pastor, porque es mi honor servir en mi casa. Le digo: pero ¿cuánto he visto que has venido? Dicen: no, pastor, yo ya tengo haciendo esto 2 años. Lo que pasa es que usted ni se entera. Le digo: ay, perdón, pero muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y sabes a qué venía? A limpiar los chicles que usted y sus hijos tiran allá en el patio, a acomodar cosas, a limpiar la alfombra de los niños. Se traía su aspiradora y a todos sus hombres: a ver, ¿dónde está la pintura? Y a pintar. Este lugar usted lo ve así, pero este lugar, si dejáramos de meterle mano 15 días, se viene para abajo. Circula un montón de gente aquí. ¿Sabe que hay un hermano que solo se dedica de tiempo completo
solo está contratado para pintar. Ese es su trabajo, pintar la iglesia. Si no la pintáramos, cada 8 días las partes que quedan sucias porque alguien llegó y echó los churrumais, con las manos tu hijo de los chetos lo dejó ahí marcada, y esto sería un caos, sería horrible. Y hay hermanos que lo hacen también voluntariamente. Hay muchas cosas que hacer. Se están abriendo sedes, vamos a seguir abriendo sedes. Hay un lugar para ti. Te necesitamos. Honra a Dios y abre la puerta de la bendición como Obed Edom a sus generaciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Termino diciéndoles en Jueces 7, Dios tenía una tarea con Gedeón. Y en Jueces 7 del 2 al 3 dice: por lo tanto dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Se le menguó más de 2/3 partes del ejército. ¿El qué? El 69%. Eso es un golpe para un líder. Tiene un ejército de 32,000 y de repente dice: el Señor dice que si tienen miedo y quieren regresar a su casa, a su tierra, a su parentela, pues hoy es la noche. Y Gedeón dijo: no, pues ahorita se van a ir unos 500. Y que se van 22,000. Eran unos cobardes. ¿Qué es la cobardía? La cobardía es lo opuesto a la valentía y al sacrificio. Es lo contrario, porque el cobarde nunca sacrifica. El cobarde vive para sí mismo. Un cobarde siempre será un narcisista, que todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para yo glorificarme y si encuentro en ello yo un beneficio propio. Pero nunca sacrificar para honrar a Dios, menos para el prójimo, menos para predicar el evangelio. Que Dios me guarde, que Dios nos guarde. Y el carácter de Conquistando Fronteras no es así. Estoy solamente dando una palabra pastoral, recordándoles lo que nos viene por delante y que tú eres bien importante. Dale. En Fundamental fue increíble, vuelvo a felicitar, ver cuántos matrimonios jóvenes sacrificaron para estar ahí. Cuántos jóvenes, cuántas hermanas. Y hablo de Fundamental, pero domingo a domingo, el trabajar que hay aquí, entre semana, aquí hay un montón de trabajo, hermanos. Usted no tiene idea del trabajo que hay. Y si usted dice: no, pues yo veo que está desacomodado. Ay, siempre está desacomodado ahí. Pues es que siempre está desacomodado porque tu tarea es acomodarlo y no lo has hecho. Toda esa carga, lo que veas que está descuadrado y nadie lo cuadra, ya descubriste cuál es tu ministerio. No, estoy hablando de verdad. Denle para adelante. Somos una iglesia que Dios nos quiere usar mucho más para gloria y alabanza de su reino. Amén. Amén. Cierre sus ojos en su lugar y ponga sus manos levantadas arriba de sus hombros. Levante sus manos bien alto. Señor, alzamos nuestras manos a ti. Te ofrecemos nuestro servicio, nuestras manos, nuestros dones, que no son nuestros, nos los diste, pero somos mayordomos. Levantamos nuestras manos a ti y te pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, úngenos, aviva nuestro corazón al servicio en otra dimensión. Reciba la unción del Espíritu Santo, reciba una convicción del Espíritu Santo para servir. Satanás que te querrá decir: no hay parte para ti, eso que haces es insignificante. No es verdad.
En tus manos hay unción, en tus manos hay dones, en tus manos hay servicio, en tu corazón hay avivamiento. Recibe la unción y te decimos juntos: úsanos. En el nombre de Jesús. Amén.